Buenos amigos, ya estamos con Luis González, politólogo, diplomático, especialista en temas internacionales. Así que Diógenes Espina y un servidor, Manuel Jiménez, vamos a conversar con él sobre un tema que ya lo hemos anunciado de maneras repetidas, y es el debate que este martes recién pasado sostuvieron el presidente Donald Trump y el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden. Ha sido un debate que ha generado mucho escarceo, muchas expectativas al principio y después mucho lamento, muchos juicios emitidos tanto por comentaristas especializados de la prensa de los Estados Unidos como prácticamente de todo el mundo. Así que vamos a conversar con Luis González sobre la opinión que él tiene sobre este muy cuestionado debate. Yo creo que el debate más cuestionado que en la historia democrática de los Estados Unidos haya tenido vigencia hasta el momento, si no me equivoco. Así que, Luis, muy agradecido de tenerte aquí en esta propuesta de la noche. Buenas noches. Gracias, Manuel Jiménez. Buenas noches. Para mí un gran honor estar en este programa y permitir, o que me permitas, comunicarme con la República Dominicana y el mundo en estos tiempos de comunicación como la tenemos, para hablar de un tema de vital importancia, no solamente para los Estados Unidos, sino incluso para la República Dominicana y para todo el planeta, que son las elecciones de los Estados Unidos. Sí. Embajador, gran parte de la prensa norteamericana ha coincidido en calificar un caos el debate entre el presidente Donald Trump y el aspirante demócrata Joe Biden. Incluso sí, ha habido quienes son de opinión que Biden no tendría ya necesidad de ir a un segundo y un tercer debate con Donald Trump, sobre todo porque lo señalan encabezando las encuestas y entiende que participando en este debate, en estos debates faltantes, nada le aportaría ya a su candidatura. Pero en sentido general, yo quisiera conocer su opinión sobre el debate y realmente, ¿qué entiende usted que sucedió? ¿Quién usted entiende que lució mejor durante el desarrollo de este encuentro? Bien, lo primero es señalar, Manuel Jiménez, que desde las elecciones de 1960, con dos supercandidatos, el demócrata John F. Kennedy, que al final ganó las elecciones y ganó el debate, y el republicano Richard Nixon. El primer debate televisado, porque antes se producían debates radiales y había muy buena comunicación de radio, pero desde ese momento se inician. Los gana precisamente John F. Kennedy porque se presentó una cara más amable, mejor, que incluso mejor vestido, mejor presentado, más afable, en su comunicación más versátil. Mientras que Richard Nixon, pues, aunque manejaba los asuntos, tenía mucho conocimiento, mucho peso en su respuesta, no tenía. Entonces, en este debate que recién culminó, y como tú señalaste, uno de los debates que más ha llamado la atención precisamente por la forma, ni siquiera por el fondo de los temas, fue la forma en que se manejó, porque en el fondo los temas en Estados Unidos casi siempre, con excepción del COVID-19 ahora, porque es un tema global, la pandemia global, con excepción de eso siempre se habla de impuestos, se habla de política exterior, se habla del manejo de la economía, y al final esos fueron los temas, fue la forma en que se manejó el asunto. Todos conocemos la forma de ser el presidente Donald Trump, eso no es nuevo, desde que era precandidato republicano para la elección del 2012, usted recuerda cómo se manejaba. Luego como candidato contra Hillary también, pero esta vez entonces enfrenta a un candidato septuagenario ya de 77 años, Joe Biden, una situación especial para los Estados Unidos, y es por eso que se produce ese manejo que hasta cierto punto en algunos aspectos, Manuel, ha decepcionado al auditorio, no solamente de los Estados Unidos, sino global. Y esa opinión que tienen algunos analistas de que Joe Biden, que tiene entre 8 y 10 puntos en algunas encuestas por encima del presidente Donald Trump, quizá no necesite, aunque lo que sucede es que esto ya es una tradición.
Yo creo que él debe ir a los debates y tratar de que en la forma mantener un manejo que le permita a él salir ganancioso, porque la verdad que en este último debate el pueblo, el votante no pudo establecer claramente cuáles son las propuestas que más, cuál es el manejo que va a tener uno u otro presidente si gana las elecciones. Entonces yo creo que de lo que se trata es de ir a ese otro debate, pero buscando la manera. El moderador trató incluso de controlar un poco, buscando la manera de que en las formas haya un mayor respeto, que sea el tiempo, que no hable uno encima del otro como sucedió. Yo creo que si se logra eso, ganan los Estados Unidos, porque yo creo que eso también envía un mensaje de cómo está la política en los Estados Unidos. Entonces mi posición es que en este caso no podría decir que ganó ni uno ni otro, porque ahí no ganó nadie por la forma que se hizo. El pueblo estadounidense y el mundo merece que en un próximo debate, pues, en las formas sean diferentes. Hay otro tema, Manuel, y es que el 7 de octubre va a haber un debate de los candidatos a la vicepresidencia. Y es muy importante que la gente sepa que Kamala Harris es una senadora muy joven, con una gran visión, que es la vicepresidenta precisamente de Joe Biden, y el actual vicepresidente de Estados Unidos, un hombre más moderado, más. Ese debate puede ser interesante, y aunque ustedes no lo crean, también los debates de los candidatos a la vicepresidencia, depende de cómo se manejen, pueden aportar o no votos a su candidato. Don Luis, ¿no le parece a usted que, independientemente de que se entienda que no hubo un ganador ahora en este debate, ¿no le parece a usted que el presidente Trump está jugando en su terreno cuando empuja al candidato Biden a que vaya a un escenario de dimes y diretes como el que se produjo en ese debate? Usted lo ha dicho, hermano Diógenes, a eso era que me refería, y quizás el mensaje se lo estaba enviando al equipo de Joe Biden. O sea, usted no puede irse al terreno, y precisamente al terreno donde el presidente es fuerte. Esa ha sido la fortaleza del presidente, reitero, desde que era precandidato republicano, luego como candidato ante Hillary Clinton, como presidente, y ahora permite Joe Biden y su equipo que precisamente lo lleve. Ahí podríamos decir que ese le da un punto a favor al presidente. Si se podría señalar un ganador, por Diógenes, cuando hablé de que no la forma, porque al final eso no es lo que esperaban ni los estadounidenses ni el mundo, pero el hecho de que el presidente Donald Trump haya logrado eso, eso le favorece. En los otros debates que están por venir, el equipo de comunicación del vicepresidente Joe Biden, candidato demócrata, debería revisar precisamente eso para que se enfoque y que la fortaleza precisamente de Joe Biden como vicepresidente, que fue como un hombre que maneja el tema internacional, porque ha estado mucho tiempo en el Senado manejando sus asuntos, que se debata en ese sentido. Si eso cambia, podría favorecer al candidato demócrata, que, como señaló Manuel Jiménez y se ha dicho, en las encuestas por voto popular, y si se mantienen las encuestas, él será el próximo presidente. Pero recuerden ustedes que en los Estados Unidos hay una forma electoral diferente. Es un colegio electoral de 538 votos. Hay que obtener 270 o más para ganar la presidencia. En el 2016 Hillary obtuvo la mayoría, o sea, el voto popular, pero no ganó el voto electoral, por eso no es presidenta. En el 2000, recuerden, algo también el voto popular, pero al final George Bush hijo ganó el voto electoral y fue presidente. Por eso hay que ver también muchos puntos. No se sabe lo que puede suceder en estos 32 días para ese martes 3 de noviembre, que es como establece la Constitución de los Estados Unidos. El primer martes después del primer lunes, después de un lunes, es el día de las elecciones. En este caso cae martes 3 de noviembre para elegir el presidente número 46 en toda la historia de los Estados Unidos de
1789-90 que se inició con el presidente George Washington, primer presidente de los Estados Unidos. Uno no entiende qué magia tiene Donald Trump, porque recuerde que en la campaña electoral donde se enfrentó a Hillary Clinton, en los debates asumió un comportamiento muy similar al que asumió ahora frente a Joe Biden. Incluso a Hillary Clinton llegó a insultarla de manera personal y se trataba de una mujer, diciéndole la gran corrupta. Y hay otros elementos que uno toma en consideración, como es el hecho de que en este reciente debate Donald Trump dice públicamente de manera olímpica, dice, bueno, es que yo no quiero pagar impuestos, a propósito de las recientes publicaciones de New York Times, donde cuestiona muy seriamente su compromiso de pagar impuestos. Pero igualmente se niega a atacar o a criticar a los grupos de supremacía blanca, negándose en todo momento a invitarle a que abandonen su actitud de violencia. Y uno entendería si esto realmente le va a afectar o no le va a afectar en términos electorales. Yo creo, Manuel Jiménez, que sí le va a afectar, pero positivamente. Y lo digo para que se me entienda ahora. Es que en Estados Unidos, en el fondo, es un pueblo conservador. Eso es lo que la gente no entiende. Es un pueblo conservador, con todo y todo. Por eso es que ha habido presidentes republicanos y va a seguir habiendo. Entonces, en el caso de Donald Trump es especial porque toda esa forma las encuestas, en vez de desfavorecerle, afortunadamente para él, y otros dirán lamentablemente, les ha favorecido en las encuestas ese manejo, esa forma que ha utilizado. No es o sea, ha sido un hombre coherente también, Manuel. ¿Coherente en qué sentido? No quiero pagar impuestos, porque es que los republicanos están en contra de los impuestos. Si usted revisa las posiciones demócratas, republicanos, eso es histórico. Los demócratas a favor de impuestos progresivos, los republicanos unos impuestos moderados, no lesionar la inversión, la iniciativa. O sea, son posiciones históricas y este hombre lo que está haciendo es coherente con ella. Entonces, el tema de la supremacía blanca es que los hay. Hay personajes, se pueden llamar nazismo o se puede llamar radicalismo, pero los hay y esa gente ha votado por él. Recuerden ustedes que en el 2016, mientras Hillary, porque los demócratas son más liberales, hablaba del tema, bueno, el mismo tema del aborto, son posiciones diferentes, la homosexualidad. Entonces, todo eso ustedes recuerdan que favoreció, aunque ustedes no lo crean, porque al final los votos se vieron, los votos moderados, la gente más tradicional de Estados Unidos fue la que votó por Donald Trump. Entonces, eso es lo que todavía está por verse, porque hay estados que son definitorios. Hay estados que están ahí, podrían definir unas elecciones y muchos de los estados por tradición a veces son muy conservadores y con toda la forma de hablar de Donald Trump defiende esas posiciones que son conservadoras también. En la forma, bueno, esa forma irrespetuosa, ya usted lo señaló porque está ahí. O sea, usted no está diciendo, Manuel Jiménez no está diciendo nada que no lo sepa el planeta. El hombre irrespetó a una dama, no solamente a una dama, no debe respetar a nadie de la forma en que lo hizo. Tú puedes hablar de los temas, tú puedes decir todo, pero con respeto. Él no. Pero es que eso no es nuevo en Donald Trump y lo va a seguir haciendo en los próximos debates con Joe Biden. Por eso es que mi mensaje, y yo sé que este programa llega al mundo y va a llegar al equipo de comunicación de Joe Biden, es que revisen eso para que en vez de que Donald Trump lo lleve a su escenario donde él es el que maneja, traten de que sea la forma de Joe Biden la que se imponga, porque si no, desde la óptica de que está viendo un debate y ve que uno habla más que el otro, se impone, al final incluso hasta eso lo miden los medios, miden el tiempo que tuvo con la palabra, todo eso es lo que al final toman como cotejo para decir ganó o perdió el debate. Sí. A Biden sí, se le cuestiona, don Luis, se le cuestiona su carisma, se le considera un hombre reservado y hasta demasiado tímido para estas lides. Y a eso sí, también se le agrega
ese comportamiento de Trump, que lo ubica, a Biden en la izquierda de los Estados Unidos. Entonces, ante este cuadro, este escenario, esto no podría restarle a Biden en el proceso electoral como tal. Bueno, que de hecho esa es la última carta que se está jugando Donald Trump. Donald Trump tiene que procurar en estos 3 debates ir a la debilidad de Joe Biden y de los demócratas. Si logra eso, podría, porque hay algunos estados en las encuestas los gana Joe Biden, pero por muy poco margen. Hay estados que es muy poco el margen. Incluso en la Florida, en la más reciente encuesta, Joe Biden gana por muy poco. Usted sabe lo que significa la Florida, son 29 votos electorales. Y Arizona, hay otros estados importantísimos que pueden definir estas elecciones, donde el presidente se la está jugando en estos últimos días con los debates, con sus posiciones, y tiene una capacidad, como dijo Manuel Jiménez, de salir miren cómo habla del tema de los impuestos. En vez de que a ese tema se le diera la importancia, él dice, bueno, los he pagado, pero yo no quisiera pagar más. Ya con eso, él como que lo primero es, como yo señalé, que está diciendo algo de la política tradicional de los republicanos, y con eso le saca un poco el tema real, que es él mismo, como presidente, se le ha reportado, porque eso incluso merece una investigación y todo, porque sencillamente el tema está ahí, pero él logró sacar ese tema con esa respuesta brillante que tuvo, porque es un comunicador también, un comunicador que conecta con la gente, no solamente con las palabras. Recuerden ustedes, si usted, Diógenes, que maneja el tema de la comunicación no verbal supera por mucho. Estamos hablando de un 70%, 75% es no verbal, cómo tú te mueves, cómo gesticulas, y la verbal. Y luego el mensaje como tal, creo que es un 3 o 4%. Y eso lo sabe Donald Trump, pero tú no lo ves manejando tanto el mensaje, esa profundidad de temas, sino la forma y el manejo y los gestos y el lenguaje no verbal. En eso el presidente es un maestro, y le va a sacar provecho a los debates que faltan. Quizá la recomendación que hacen, que Manuel Jiménez señaló al principio del programa, de que no vaya más debates, pero si no va a los debates, eso también le podría desfavorecer, porque estamos hablando que es una tradición en los Estados Unidos. No es como aquí, que tú puedes decir no voy. Allá se vería entonces también como algo negativo, y eso podría desfavorecerlo. Él tiene que ir a los debates, pero reitero, procurar, como tú señalaste, Diógenes, que no tenga el control el presidente, sino que Joe Biden de una u otra manera, o con el moderador, o que se plantee unas normas previas para que se le permita hablar, entonces que Joe Biden pueda expresar sus temas con la tranquilidad que le caracteriza a él, y no entrar en el dime y direte donde solamente gana el presidente Donald Trump. Hay un tema que preocupa, y es el hecho de que ya Donald Trump presentó una propuesta para ocupar la vacante que se ha creado en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y ha propuesto a una conservadora. Y es evidente que el voto conservador supera en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Donald Trump ya ha adelantado que no aceptaría los resultados electorales del 3 de noviembre en caso de que entienda que esos resultados no han sido transparentes. Y esto partiendo del hecho de que él cuestiona el voto por correo. Ha cuestionado el voto por correo. Entonces ha surgido esa preocupación en los Estados Unidos. Si en caso de que se presentase un escenario de esa naturaleza, donde Donald Trump no aceptase los resultados, y eso fuera para ser materia de conocimiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿qué podría suceder en los Estados Unidos? Bueno, precisamente por eso que ese es un tema de debate. El presidente Donald Trump se está jugando esa otra carta. La impongo, la propongo ahora para que asuma antes de, o la posición del presidente Joe Biden es
primero el pueblo de Estados Unidos debe elegir su presidente y luego entonces se decide esa vacante. Si el presidente Donald Trump logra hacer eso, se está jugando una carta brillante, porque no se descarta la posibilidad de que al final, con todo esto, como está el proceso, esto llega a la Suprema Corte, a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, y esos jueces que, con esa jueza que propone el presidente Donald Trump, tendría una mayoría conservadora y que decantaría a favor del presidente en su momento, porque se supone y entendemos y respetamos lo que son los Estados Unidos, un pueblo respetuoso de las instituciones, que como establece la misma Constitución de los Estados Unidos, son tres poderes independientes el uno del otro. O sea, se supone que es un poder totalmente independiente, que va a tomar su decisión en base a lo que entiende, pero todos sabemos, y por eso es la lucha de si se coloca ahora la candidata del presidente Donald Trump o se hace lo que dice el candidato demócrata Joe Biden, de que sea después de la elección, ya sea que gane Donald Trump o que gane él, que se escoja o que se llene esa vacante de la Corte Suprema de Justicia. El debate, don Luis, hubo una ausencia total de temas trascendentales de impacto en los Estados Unidos. Y una de esas ausencias que se notó fue lo que tiene que ver con el orden internacional. Sí, así es. Por ejemplo, el tema de América Latina y el tema Estados Unidos, la disputa Estados Unidos-China, todos esos temas estuvieron ausentes en ese debate. Y como usted explicaba hace un momento, Biden es un experto en temas internacionales. Entonces la pregunta viene ahí. Entonces, ¿cambiaría la política exterior de Estados Unidos frente a un eventual triunfo de Biden en las elecciones del 3 de noviembre? Yo creo que sí, Diógenes, habrá un cambio, porque que también hay grandes visiones. Independientemente de quizás en nuestros países no veamos esas diferencias entre los partidos, pero en Estados Unidos los demócratas y los republicanos tienen visiones, grandes visiones, y luego cada presidente, claro, le inyecta. Yo creo que habrá cambio. Ya incluso se ha planteado con respecto a China, que ha dicho Joe Biden, porque lo ha dicho, lo voy a manejar en base a alianzas con Europa, lo voy a neutralizar, también voy a procurar la relación. O sea, está hablando de diplomacia. Ya lo ha dicho públicamente. En el tema de América Latina, ha hablado de Venezuela. O sea, va a haber algunos cambios en el manejo de la política exterior en dado caso de que ganen los demócratas con Joe Biden a la cabeza. Y con respecto al tema en los debates, Diógenes, ese es un tema que seguro se va a debatir en el próximo debate que será a mediados de este mes de octubre. Sí. Bueno, embajador, llegamos al final de esta entrevista. La verdad que las exposiciones están muy interesantes, muy a la luz de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Esto, como usted muy bien señala, faltan aún 2 debates y un debate entre los candidatos a la vicepresidencia de la República en los Estados Unidos. Así que vamos a esperar una fecha antes del 3 de noviembre, cuando ya se vayan a celebrar las elecciones en los Estados Unidos, y tenemos otra conversación con usted y ya podemos explorar la situación a la luz de que se esté ya frente a este proceso electoral. Así que les reiteramos las gracias por acceder a este diálogo, a esta conversación sobre un proceso tan interesante que lo siguen no solamente en República Dominicana, sino a través del mundo. Muchísimas gracias al embajador Luis González, politólogo, por esta entrevista aquí en Propuesta de la Noche. Diógenes Espina, un servidor, Manuel Jiménez. Agradecemos como siempre su sintonía y los invitamos siempre para que estén con nosotros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Que tengan muy buenas noches.